Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 15 de septiembre del 2023. La lectura que tenemos es de Pablo a Timoteo, la primera carta de Timoteo porque tiene dos. Capítulo 1 del 1 al 2 y del 12 al 14. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios, nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura es del Evangelio según San Juan, capítulo 19, del 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues las lecturas están pequeñas, pero muy sustanciosas. Hay algunos puntos que vamos a analizar y son importantes, hermanos. Miren, Pablo, que en su nombre verdadero es Saulo, le escribe a Timoteo. Recordemos que a Timoteo pues, era un joven que se encontró y lo evangelizó y lo quería como su hijo. No tenemos referencia que Saulo Pablo estuviera casado y tuviera hijos, pero hagamos de cuenta que ha de haber querido adoptar a Timoteo como su hijo de una forma moral, ¿no? Ya después le escribe dos cartas. Esta es una de sus cartas que le escribe a Timoteo y le dice: Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios. O sea que no era apóstol porque él haya sido escogido por Jesucristo en vida, ni tampoco porque él se haya apuntado, ¿verdad? Ni tampoco porque Pablo hubiera estado siguiendo la doctrina de Cristo y lo haya conocido, pues no. Recordemos que apóstol quiere decir enviado. Un discípulo es el que escucha y obedece, pero un apóstol ya es el enviado, y aquí ya Pablo pues ya lo había enviado nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que lo encontró en el camino, lo tiró del caballo, sí, y lo dejó ciego 3 días. Ya después le mandó a un profeta Ananías para que lo curara de la vista, ¿no? Porque ya se había arrepentido y había aceptado la doctrina de Cristo. Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Sí, estás persiguiendo a los cristianos, estás persiguiendo mi doctrina, estás persiguiendo mi evangelio, estás persiguiendo la nueva alianza, estás persiguiendo la salvación, estás persiguiendo, sí, el poder del Espíritu Santo. Y bueno, pues Pablo lo escoge. Por eso dice, Pablo es escogido por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo: apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro Salvador y de Cristo Jesús. Nuestra esperanza, dice: te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. No es que fuera su hijo de sangre, ¿no? Pues, en la fe, ¿sí? En la fe en Cristo. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que le desea: paz, gracia, sí, y misericordia. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo. Le agradece a nuestro Señor Jesucristo una vez más. Es lo que debemos de hacer nosotros siempre, hermanos, porque nuestro Señor nos ha escogido a nosotros no lo hemos escogido a Él. Ustedes dirán: yo me acerqué a Dios, yo me acerqué a la iglesia, yo me acerqué a la doctrina, yo me acerqué a la evangelización, yo me acerqué al colegio apostólico, yo me acerqué a la adoración nocturna, yo me acerqué a la de vela perpetua y por eso amo a Dios. No, hermanos, no. Jesucristo te encontró a ti, te jaló. Él es el que te lleva de la mano. Si tú no quieres, pues te sueltas, ¿verdad? Porque Cristo siempre está con nosotros, nunca se aleja. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, nunca se va. Nosotros somos los que nos alejamos, nos vamos de su presencia. ¿Al qué? Pues al querer vivir la vida mundana, terrenal y material, y olvidarnos de la vida espiritual. Y si llegamos a viejos y enfermos, es cuando nos acordamos de nuestro Señor. Si no, ni nos acordamos de Él, ¿no?
Bueno, aquí Pablo pues le da gracias a nuestro Señor Jesucristo porque lo ha fortalecido, por haberme considerado digno de confianza. Fíjense, le puso la confianza a quién, ¿sí? Dice a mí, que antes fui un blasfemo, fíjense. El Señor busca al pecador. Acuérdense que cuando Jesucristo llegó, dice, yo vine por las ovejas perdidas de Israel, no por las que ya están en el redil, equivocadas, quizá, fariseos, escribas, saduceos, esenios y muchos judíos, ¿sí? Que conocían la palabra de Dios y pues trataban de portarse bien. No, Él venía por aquellos que estaban totalmente alejados del Señor. ¿Y saben quiénes eran? Para empezar, y no para terminar, los discípulos. Los 12 discípulos estaban muy lejos del Señor. Había uno, Natanael, que era un buen hombre judío, sí, y que cuidaba de no caer en el pecado, pero tenía algunos errores. Casi no se habla de Natanael. Su nombre o su apodo que le decían era Bartolomé. Casi la Sagrada Escritura no hablan de él, ¿eh? Bueno, y de su participación. Bueno, dice Pablo, pues yo fui un blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Ahí vemos cómo Pablo está ahí, de testigo de cómo agarran a unos cristianos y los empiezan a apedrear. ¿Por qué? Porque están invocando a nuestro Señor Jesucristo, porque creen en nuestro Señor Jesucristo, porque tienen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque han sido evangelizados por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos la imagen, ¿no? Ahí está Pablo ahí, de testigo. Él no se dice nunca que haya matado a un cristiano, tampoco que haya golpeado a un cristiano. Era un chismoso. Iba y les decía, ¿verdad? Aquí se reúnen cristianos, aquí están algunos cristianos seguidores de ese supuesto Cristo, Hijo de Dios, ¿no? Y ya cuando le cayó el payaso a Pablo, pues ya se arrepintió de todo eso. Por eso dice aquí, yo era un blasfemo, perseguí a la iglesia con violencia. La iglesia persiguió a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia que plantó nuestro Señor Jesucristo, que eran los discípulos, que es su doctrina. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las construcciones, hermanos. Hoy en día, bueno, pues ya hay muchas construcciones en todo el planeta Tierra, ¿no? Desde Constantino para acá empezaron a construir iglesias, ¿no? Templos, ¿sí? Pero esas son construcciones físicas. La iglesia somos nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo, que es algo que no nos evangelizan nuestros sacerdotes y presbíteros. Nunca nos dicen, ¿sabes a lo que vienes al mundo? A conocer, amar y servir a Dios. Y tienes que ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Ya estás bautizado, ya estás confirmado, ¿sí? Ya estás reconciliado, ¿sí? Ya has recibido la comunión, la unción. Bueno, pues entonces ponte a trabajar. Nunca nos dicen eso. Nos dicen que nos portemos bien, que no cometamos pecado, que ayudemos a la iglesia en sus necesidades. Nos ponen hasta otros 5 mandamientos de la iglesia, ¿sí? Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Confesarse por lo menos una vez al año, ¿sí? Comulgar por lo mínimo una vez al año, ¿sí? Ayudar a la iglesia en sus necesidades y pagar el diezmo. Son mandamientos de la iglesia. Ellos lo inventaron, ¿no? Pues, lógico, pues de alguna manera pues te tienen a que atraer para que los ayudes y los mantengas, porque recuerda que nuestros sacerdotes pues no trabajan, supuestamente están dedicados a la palabra del Señor, supuestamente, ¿sí? Pero hay muchos que hasta los miércoles cierran la iglesia que para que van a descansar, pobrecitos, trabajan mucho. Y a las misas de los domingos ya nada más te avientan 2 en la mañana y 2 en la tarde, noche, ¿no? Sí. Y entre semana, pues una en la mañana y quizás una en la tarde, si no nada más una al día. ¿Sí? Y vas y les dices que te quieres confesar, no, ahorita no está cerrada la iglesia. ¿Quieres recibir la comunión? No, está cerrada la iglesia. Oiga, aquí quiero un bautismo, no, pues el sábado. Quiero que me bautice a mi niño el sábado. Oiga, yo quiero el domingo, no, el domingo no estoy, no puedo. Sí, no, porque pues, se van con su familia los padrecitos, ¿no? No todos, pero la mayoría son así. Yo no los veo que echan bien mucho en la palabra del Señor, ¿eh? Yo, no sé ustedes, yo, no me ha tocado, sí, verlos, ¿no? Sí, ellos tienen su propio itinerario, tienen sus propias costumbres y tradiciones y su comportamiento habitual en la institución, ¿no? Pero no son todos, ¿no? Hay algunos que sí hasta chambean y hasta se van a viajar. Viajar, dije viajar, de viajes, no de viejas, ¿eh? Sí, no me vayan a decir que estoy diciendo otra cosa, no, hermanos, no. Bueno, aunque hay algunos que sí, ¿eh? Pero bueno, ese es otro asunto, ya no me doy cuerda porque si no me suelto, ¿no? Del estómago, me da diarrea. Bueno, entonces aquí Pablo, pues dice, ¿va? Que le da gracias a Dios porque pues él había sido un blasfemo y persiguió a la iglesia, que somos nosotros, sí, con violencia, dice, pero Dios tuvo misericordia de mí porque en mi incredulidad obré por ignorancia.
Ay, ay, él dice que obró por ignorancia. Pues sí, era un ignorante en las cosas del Señor, en la doctrina de Cristo, hasta que le abrió los ojotes nuestro Señor Jesucristo y lo dejó ciego y después le mandó a Ananías para que lo curara, ¿no? Ananías no quería ir, dijo, no, Padre mío, pues ¿cómo voy a ir si ese es un desgraciado, chismoso, informante, ¿sí? Hijo de fariseos, ¿sí? Y Dios de Cristo le dijo, ve, tienes que ir, cumple con lo que yo te estoy mandando. Y ahí va Ananías con el, pues ni modo, pues ya me toca morirme ahí porque me vaya a hacer algo. No, pues va, lo curó y ya Pablo, Saulo, pues arrepintió. Fíjense nada más, acuérdense que Cristo vino por los descarriados, por las ovejas perdidas de Israel, y este era uno de esos. Se cumple lo que él había dicho, ¿eh? Y nos sigue diciendo aquí, dice, porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Pues sí, hermanos, porque pues Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Y miren, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, pero vamos a hablar nada más de 26, porque el número 27, que es el libro de la Revelación, ya hasta el año 400 fue adaptado al Nuevo Testamento. No lo habían querido aceptar. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar había sido escrito por Juan, había sido escrito por la comunidad juánica. Ya se le acredita a Juan, al apóstol de nuestro Señor Jesucristo, porque tenía algunos pensamientos y algunas ideas de nuestro querido apóstol Juan, pero no lo escribió él. Entonces no lo habían aceptado, nada más había 26 libros. De esos 26 libros, 13 libros, o sea, la mitad, o sea, 13 cartas, fueran escritas por Saulo Pablo. Si no hubiéramos aceptado esas cartas de Saulo Pablo, pues nada más tuviéramos 13, que eran 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, número 5, ¿verdad? Y los otros libros, 2 de Pedro, 3 de Juan, uno de Santiago y una de Judas, ¿sí? Entonces pues dan otros 13, serían los 26 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Las cartas de Pablo pues son importantes porque son una forma de evangelizar, una forma de adoctrinamiento, y lo estamos viendo aquí. Le está hablando a Timoteo, ¿no? Le está diciendo cómo fue su situación, cómo fue su cambio, ¿eh?, hacia la vida. Sí, ahí está la imagen de cómo el Señor se le apareció en el camino y lo tiró del caballo y lo dejó ciego 3 días, 3 days, ¿sí? Bueno, eso le pasó a Pablo, se arrepiente, le pide perdón a Dios, le agradece a Dios, se lo comunica a Timoteo, ¿sí? Y le dice que desafortunadamente era un viejo desgraciado. Así, pues así, desafortunado. Pero ya Dios lo perdonó y lo eligió, ¿sí? Para sustituir a Judas Iscariote. ¿Por qué? Los discípulos ya habían sustituido a Judas Iscariote con Matías, un hombre bueno, sin tacha, ¿verdad? Sin tacha alguna, era acercado a las cosas del Señor, a la palabra de Dios, pero no reunía los requisitos que Jesucristo quería para sustituir a Judas Iscariote, que pues acuérdense que se trató de ahorcar, pues no murió ahorcado, dice Lucas que pues se colgó, pero se rompió la rama y cayó del fregadazo en el barranco y pues se mató del fregadazo, ¿no? Ni eso pudo hacer bien Judas Iscariote. No, no es que no haya querido hacer eso bien, sino que Dios no le permitió que se suicidara, porque este es un pecado, ¿eh? ¿Sí? El suicidarte, el matarte, ¿no? Y entonces lo tenían que sustituir. ¿Y por qué tenía que sustituir a Judas Iscariote y no lo aceptó Matías como la sustitución de Judas Iscariote, ya que había sido elegidos por todos los discípulos, los otros 11? Porque tenía que reunir ciertas condiciones humanas. Judas Iscariote era una persona bien preparada, bien estudiada, sabía muchos idiomas, era políglota. Aparte venía de una familia de dinero, ¿sí? No era cualquier persona. Tenía sus errores como todos nosotros tenemos nuestros errores y nuestras deficiencias. Pues Pablo era una persona que también era políglota, tenía un conocimiento de muchos idiomas. Era una persona que tenía dinero, era comerciante, ¿sí? Y había viajado mucho y viajaba mucho, igual que Judas Iscariote. ¿Se dan cuenta cómo el reemplazo fue perfecto? ¿Sí? Pues sí, pues alguien tenía que ser. Si Judas Iscariote no se hubiera muerto, hubiera hecho todo lo de Pablo. Y estuviéramos ahorita escuchando mínimo 13 cartas de Judas Iscariote. ¿Cómo la ven? Ahí se los dejo para que lo analicen, ¿eh? Acuérdense, no me crean a mí, hermanos. Ustedes pónganse a estudiar, lean, investiguen y verán que eso es cierto, que eso es así. ¿Ah? Bueno, por eso es que Pablo fue escogido por nuestro Señor Jesucristo y reemplazó a Judas Iscariote, que era el que tenía que hacer todo este desarrollo.
Acuérdense que Judas Iscariote solamente fue un instrumento para que se cumpliera la palabra de Dios y la profecía de nuestro Padre Dios del plan salvífico para el género humano. Nadie hubiera podido hacer lo que hizo Judas Iscariote. En primer lugar, Judas Iscariote cargaba el dinero. Nuestro Señor Jesucristo le tuvo mucha confianza a él. Y no se la dio a Mateo, que supuestamente Mateo era como un contador en la actualidad. En aquel entonces pues era el que manejaba el dinero y sabía perfectamente hacer las cosas de negocio. Cobraba impuestos, era publicano, así les decían los que cobraban impuestos, ¿no? Y Jesucristo no le dejó la bolsa del dinero a Mateo, sino se la dio a Judas Iscariote. ¿Se dan cuenta? Y aparte a Judas Iscariote se la dio porque era una persona preparada, ¿sí? Tenía conocimiento. No era una persona ignorante. Sí, tenía conocimiento de las cosas. Y siempre él iba a hacer las negociaciones para comprar lo necesario para los discípulos cuando andaban con nuestro Señor Jesucristo, los víveres y algunas otras cosas más que había necesidad de los discípulos. ¿Se han ustedes preguntado, hermanos? Les voy a hacer unas preguntas así tan estúpidas, ¿no? Perdónenme la palabra, pero ¿dónde hacían del baño los discípulos y nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Dónde orinaban y defecaban? ¿Dónde? Órale, ¿no? Qué preguntitas. Ahí se los dejo para que lo analicen, ¿verdad? ¿Ustedes creen que no necesitaban de repente algunas sandalias, algunos guaraches para seguir caminando? ¿Y quién iba a comprar las cosas? ¿Ustedes creen que las 24 horas estaban los discípulos con nuestro Señor Jesucristo? Pues no, hermanos. Iban y regresaban con nuestro Señor Jesucristo. Por eso a veces nos menciona el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo estaba a solas y subía al monte a orar, él a solas. ¿Y dónde estaban los discípulos? Pues habían ido a ver a su familia quizá. ¿Sí? A lo mejor iban a tomarse un baño. Oigan, estuvieron aproximadamente 3 años andando con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense día y noche, día y noche. Oiga, qué aburrimiento de nuestro Señor Jesucristo tener a los discípulos ahí de planta, ¿va? De macetas. Oigan, cualquiera se cansa. ¿Cómo dicen? Que el muerto y el arrimado a los 2 días apesta. Ese es un dicho, ¿eh? Bueno, todas estas cosas las tienen ustedes que observar, analizar, pensar, hermanos. ¿Para qué? Para que se den cuenta que se vivía una vida normal, no era una cosa anormal. Aparte que ya les he explicado yo que los discípulos no crean que todos se llevaban muy bien. Pues no, hermanos, porque había 6 discípulos que sí se conocían y se llevaban muy bien. Aunque todos, casi la mayoría, 11 discípulos eran de Galilea, que está al norte de Jerusalén, al norte del país de Israel. Y el único que no era de Galilea, que no era Galileo, ¿quién creen que era? Pues Judas Iscariote. Él vivía al sur, era de Judá, ¿sí? Bueno, 6 discípulos se conocían muy bien, que era Simón Pedro, Andrés su hermano, que vivían en Cafarnaún, trabajaban en Cafarnaún. Cerca estaba Bethsaida, donde vivía Felipe y Bartolomé, que su nombre era Natanael. Y por ahí, por Corazín también, se dice que vivía Santiago el Mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. ¿Sí? Esos 6 discípulos se conocían muy bien y se llevaban muy bien, porque aparte Santiago el Mayor y Juan y Andrés y Simón Pedro, pues trabajaban en la pesca. Y Felipe y Bartolomé pues eran sus amistades cercanas de por ahí. Pero por ejemplo había otros, Mateo no vivía en Cafarnaún. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura que Mateo era hijo de Alfeo o de Cleofás. Y también Santiago el Mayor y Judas, no, Santiago el Menor y Judas Tadeo, el que se le significa valiente, eran también hijos de Alfeo o Cleofas. No sabemos si era Mateo su medio hermano de ellos, no sabemos. Pero estos 2 señores, Santiago el Menor y Judas Tadeo, que eran hijos del señor Cleofas o Alfeo, así le decían al Señor, eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no se llevaban muy bien con los que les acabo de mencionar, los otros 6, ¿verdad? Y faltaba Simón el Celote, ¿no? Que pertenecía a una agrupación de rebeldes en contra del régimen romano. Y había otro, el Simón el Celota, así le decían Simón el Celota o el Simón el Celote, ¿no? ¿Sí? Y tenemos a Tomás, que su nombre verdadero era Judas. Y Tomás, pues bueno, Judas Tomás, le decían Tomás porque Tomás significa mellizo o gemelo. Aunque por ahí también dicen algunos historiadores que era primo de nuestro Señor Jesucristo. Es muy difícil saber todo eso, con claridad. Y terminó diciéndoles pues con Judas Iscariote, que era del pueblo de Iscariot.
Esos otros 6, como les acabo de mencionar, pues no tenían nada que ver con los 6 discípulos que les acabo de mencionar que estaban viviendo allá en Cafarnaúm: Simón, Pedro y Andrés y Felipe y Bartolomé y Santiago el mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo y Salomé. Esos 6 se conocían muy bien, pero esos otros 6 no. Y imagínense, había una cierta rivalidad, ¿no? Porque Santiago el menor y Judas Tadeo pues eran primos de nuestro Señor Jesucristo y se sentían más en confianza con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todo esto les digo para que lo entiendan, de que la situación no era una situación muy óptima, ¿no? Entre ellos. Y que pues para haber reemplazado a Judas Iscariote, pues escogieron a Matías, ¿no? Hicieron su primer cónclave, ¿no? Bajo llave, ¿no? Sí, su primer concilio, ¿no? Conciliaron y aceptaron a Matías, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo aceptó a Pablo, a Saulo, ¿sí? Porque reunía todos los requisitos. Qué suerte de Pablo que Judas hubiese muerto, porque si no, de lo contrario, Judas hubiera dejado estos escritos que ahorita estamos leyendo, que no son de Judas Iscariote, sino son de Pablo, ¿no? Bueno, ya les metí la cosquilla para que pónganse a estudiar y a investigar. Vamos a leer el Evangelio. Bueno, ya lo leímos, vamos a explicarlo. Fíjense, pongamos atención, miren lo que dice, ¿eh? Dice que en aquel tiempo, es Juan 19, del 25 al 27. Dice que en aquel tiempo, junto a la cruz, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, estaba su madre. Fíjense cómo dice, la lectura. Fíjense cómo dice la lectura. Dice, en aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, coma, la hermana de su madre. Ah, caray, coma. Podríamos decir, pues, ¿quién era la hermana de su madre? Coma. Ah, pues esta, María, la de Cleofas, lo que le acabo de mencionar a ustedes. No se llamaba Cleofas la señora, era María la de Cleofas, o sea, la esposa de Cleofas, o de Cleofás, o de Alfeo, que es la mamá de Santiago el menor y Judas Tadeo. Esa es la mamá. Por lo tanto, si esta es la mamá y era parienta de nuestra Madre Santísima o de la Virgen María, pues entonces eran primos. Pero aquí fíjense cómo le pone: Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, como si María hubiera tenido hermanas. Aquí debieron de haber identificado muy bien la traducción de decir era su prima o su parienta, ¿sí? Pero le ponen hermana, ¿sí? Quizá Juan quiso dar a entender aquí la hermana en Cristo, ¿verdad? Así como Pablo, que le dice, mi hijo amado Timoteo, pero hijo en la palabra de Cristo, ¿sí? Sí, lo acabamos de ver ahorita aquí arriba, dice, a ti Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, así le dicen, ¿no? Bueno, aquí también la traducción pues está mal, ¿no? Porque María no tuvo hermanas. Acuérdense que Joaquín y Ana ya eran ancianos y tuvieron a María, ¿sí? Única hija. Y aquí sale con que hermana. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un problema. O nos lo tradujeron mal, en vez de ponernos hermanas, nos debieron haber puesto parienta o prima, porque nos dice que María Cleofas, pues es la esposa del señor Cleofas, que es el papá de Santiago Menor y de Judas Tadeo. Por lo tanto, pues si son parientes de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que dice, es que aquí dice, estaba su madre, coma, la hermana de su madre, son 2. Después María la de Cleofas, 3. Y María Magdalena, 4. No, hermano, no. O sea, aquí volvemos a este punto. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos, porque aquí dice Jesús estaba su madre, coma, la hermana de su madre. ¿Quién es? Ah, pues la María, la de Cleofas. Pero no es hermana de sangre, sino hermana en Cristo, hermana judía. Y debería de habernos puesto aquí prima o parienta. Y termina diciendo, y María Magdalena, debería de poner María la de Magdala. Así debería decir la traducción, no María Magdalena, ¿no? Ya así como muy... María Magdalena. María la de Magdala, porque Magdala era una ciudad, era un pueblo, y había muchas Marías ahí, no nada más había una. Y todas las que vivían ahí en Magdala y se llamaban María, iban a otro lado, le decían, oye, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy María. ¿Cómo te llamas? María. Sí, ¿y de dónde eres? De Magdala. Ah, eres María, la de Magdala. ¿Y tú? Yo también soy María y vengo de Magdala. Ah, caray, son casi hermanas, pues tienen los mismos nombres y son los... Sí, así había muchas Marías de Magdala. No nada más había una. Bueno, pues aquí nos estamos refiriendo a esta mujer porque Jesús la había curado, sí, de 7 demonios, dicen. Y ahora la iglesia nos dice que eran los 7 pecados capitales. Bueno, pues vamos a tomarlo así, que eran los 7 pecados capitales. Pero nada que ver,
nada que ver. Y después de haber sido curada, siguió a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y como era soltera, ay, se la empiezan a clavar a nuestro Señor Jesucristo de que era la novia y que después fue el esposo y que tuvo hijos y que se fueron a Cachimira. Ay, no, si de veras que somos buenos para inventar historias, ¿eh? ¿Sí? Bueno, dice aquí que al ver a su madre, Jesús, al ver a su madre, y junto a ella, esto lo está contando Juan, ¿eh? Esto no es palabra de Dios, hermanos, ¿eh? Es información de Juan. Sí, acuérdense que una cosa es la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, y otra cosa es la doctrina de la iglesia. Y otra cosa es lo que nos dicen los informantes, que en este caso es Juan, el apóstol. Dice aquí que Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que él tanto quería. O sea, yo, dijo, pudo haber puesto ahí en la escritura Juan eso, ¿no? Porque él siempre se lució, siempre presumió, siempre dijo que era el discípulo más amado. Y si lo fue, pues está bien, pues qué. Pero nosotros sabemos que Dios no hace distinción de personas y no tenía consentido. Sí, ¿no? Como era el discípulo más joven, ha de haber tenido, como no sé, cuando empezó a andar con Jesucristo unos 12, 13 años de edad. Nada comparable con Pedro, que ya tenía más de 60 años, ¿no? Sí, no, pues no lo podíamos comparar. Un chamaco, ¿eh? Salido de la primaria, por decirlo ahorita, con un viejo que ya estaba pensionado, ¿no? Ahorita, ¿no? Pues sí, muy diferente, ¿no? Sí, y a lo mejor le tenía cierta consideración al chamaco. ¿Por qué? Pues porque iba a ser el último de los discípulos que iba a morir. Y tenía que decir muchas cosas, y tenía que predicar muchas cosas, tenía que evangelizar a mucha gente. Por eso les digo, imagínense muchos seguidores de Juan, se les dice la comunidad juánica, pues imagínense, eran cientos o miles. ¿Sí? Oye, ¿tú conoces a Juan? Sí. Ay, Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Oye, qué bueno. Oye, ¿qué lo escuchaste? ¿Qué aprendiste de él? Pues nos contaba esto, nos decía esto, nos evangelizó esto, y nos dijo que nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado y él estaba con su mamá de Jesucristo, y que le dijo, Jesús dijo a su madre, esto sí es palabra de Cristo, lo que viene, miren, mujer, ahí tienes a tu hijo. Oiga, no le dijo mamá, no le dijo María, le dijo mujer. En hebreo sí, la palabra es Isha, así se dice, Isha. Isha. Yo no sé si lo pronuncio yo muy bien, pero así dice, Isha. Le dice mujer. Nosotros en español tenemos muchos sinónimos para identificar a una mujer. Uy, no, un montón. Muchacha, mujer, dama, señora, señorita, ¿sí? Sí, no, o sea, ancianita, ¿sí? Bueno, tenemos muchos sinónimos, ¿no? Sí, jovencita, muchachita, no, 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 no. Tenemos mucho. En el idioma hebreo no hay muchos, ¿eh? No sé cuántos haya, ¿no? Pero yo sé que Isha quiere decir mujer, se refieren a la dama, a la mujer, ¿no? Pero no le dijo mamá, le dice mujer, ahí está tu hijo. Pues si su hijo estaba crucificado, ¿era él? No, porque esto tiene un mensaje teológico, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Luego le dijo al discípulo, o sea, discípulo es el que escucha y obedece. ¿Sí? Ahí no le dice apóstol, ¿sí? No le va a decir apóstol, oye apóstol, Juan, no. Le dijo al discípulo, así dice Juan, me dijo a mí, así le debería haber puesto, ¿no? Ahí está tu madre. Oye, o sea, perdón, señor, córtale, mi chavo, córtale. ¿Cómo que aquí está mi mamá? Pues si yo tengo una mamá que se llama Salomé y tengo un papá que se llama Zebedeo, el Señor. ¿Por qué dices que esta es mi mamá? A ver, ¿se dan cuenta ya de lo que estoy explicando? No es que fuera a reemplazar a su mamá Salomé de Juan, no. Le estaba diciendo, si tú eres discípulo de Jesucristo, entonces tu madre aquí está, es María. Y por eso a María le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Todo aquel que sea discípulo es tu hijo. ¿Quién es un discípulo? El que escucha y obedece la doctrina de Cristo. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta del mensaje teológico? Es importante, hermanos, que pues nosotros tengamos este conocimiento de la teología de Cristo, de la teología de la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, porque si no a veces nos quedamos nada más con lo literal, nos quedamos con la información que nos proporciona la Sagrada Escritura de una forma literal, nada más. Y no, hermanos, tenemos que aprender. Por eso es importante estudiar, ¿sí?
para darnos cuenta exactamente qué significa cada cosa. Y aquí caeríamos en unos errores, por decirlo, porque, a ver, ¿por qué Jesucristo le dijo mujer y no le dijo mamá? Ay, qué mala onda, diríamos, ¿no? ¿Y por qué le dijo, ahí está tu hijo? Pues que ya le está diciendo, ahí está para que no llores, ahí está para que no sufras, ahí está tu hijo, ¿no? Yo estoy crucificado y me voy a morir ya, ahí está tu hijo, ya no estés de llorona. No, hermanos, no, entenderíamos otra cosa. Y después le dice a Juan, a su discípulo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Ah, entonces que ya mi mamá Salomé, no, ya es allá, no, ya, renuncia, vete de la casa. Pues no, hermanos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Caeríamos en muchas contradicciones y estupideces, ¿sí? Y desde ese entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Fíjense, qué bonito, ¿no? De haber sido llegar, llegó María con Juan a la casa del señor Zebedeo y la señora Salomé, ¿verdad? Y llegó ahí la madre de nuestro maestro, de Jesucristo, del Hijo de... Uy, no, qué honor, ¿eh? No, o sea, uy, cuando llegó Juan y dijo, es que me le encargó el maestro, a mí, el papá de Juan ha de haber dicho, hijo, te han premiado con un gran, ¿verdad? Con una gran medalla, ¿no? Sí. Y qué barbaridad, tanta confianza te tenía el maestro que tú has sido gloriado con esto, ¿no? De cuidar a su madre. No, 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 no. Bueno, les digo esto para que lo puedan entender, porque aquí el mensaje pleno y preciso es de que le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y quién es este? Un discípulo mío, el más pequeño. Eso yo lo he escuchado, ¿eh? Tú que eres el más pequeño de mis hijos. ¿Han escuchado eso? Ahí se los dejo para que lo vean en donde se escuche esa frase. Hijo, el más pequeño. Y dice a María le dice, mujer, ¿sí? Tú vas a ser la madre de todos aquellos que sean discípulos míos. Porque este es el representante de todos los discípulos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y a Juan le dijo, tú, ¿sí? ¿Por qué crees que te dices que te quiero tanto? ¿Por qué crees que te dices que eres el consentido? ¿Por qué crees? Porque te voy a dejar a mi madre a tu cuidado, Juanito. Esto es increíble, hermanos. A lo mejor ustedes no me lo querían creer, ¿no? Pero así es, hermanos. Ese es el mensaje. Es algo muy hermoso este pasaje bíblico. Y habla Jesucristo aquí, ¿eh? Acuérdense que primero estaba hablando Juan, es la información que nos está dando Juan, ¿no? Nos menciona muy claramente Juan, dice, en aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, o sea, María la de Cleofas, o sea, la mamá de Santiago el menor y Judas Tadeo, y María la de Magdala, ¿no? Sí, la que Jesús le había librado de siete pecados, ¿no? 7 pecados capitales, 7 demonios, ¿no? Sí, y dice Juan, y al ver a su madre Jesús, que estaba ahí en la cruz, sí, y junto a ella su discípulo, o sea, yo, ¿verdad? El que más quería, Jesús le dijo a su madre, y eso sí ya es palabra de Cristo, mujer, ahí está tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí está tu madre. ¿Sí? Se dan cuenta cómo es muy diferente cuando habla la palabra de Dios y cuando habla Jesucristo y cuando habla un agiógrafo o un explicador o un historiador o alguien que nos está contando este pasaje bíblico. Es muy diferente, ¿se dan cuenta? Cuando habla Jesucristo tiene una potencia, no, 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 increíble, una fuerza, no, no, no. Y aquí lo está diciendo. Es un mensaje teológico, ¿sí? María pasa a ser la madre de todos los que queramos ser discípulos de Cristo. Y es nuestra madre celestial. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, sácate que no. Ahorita ya no vuelvo a oír tus explicaciones. No, no importa, hermanos, no, a mí no me interesa eso. Yo les explico, por eso al principio les digo, escuchen mi explicación. Ustedes tienen la última palabra, hermanos. Yo no trato de incorporarlos a ninguna iglesia, ni tampoco que se salgan de la iglesia católica. No, no, hermanos, no, no, no. No es mi principio, yo se los he dicho, ¿no? Yo soy el más rebelde de los católicos, ¿no? Sí, porque hay muchas cosas que la iglesia católica hace que están equivocadas, ¿no? Sí, porque pues, son sus doctrinas nefastas, sí, sí, antiquísimas. Ya no sirve su doctrina a veces para atraer a la gente a conocer, amar y servir a Dios, ¿no? Ya tienen que modernizarse, ¿no? Sí, pero no quieren, siguen con sus liturgias antiquísimas, ¿no? Fuera de lugar, ¿no? A ver cuándo, ¿no? A ver ya cuándo le cambian, ¿no? Antes ya hicieron su catecismo, ¿no? Nuevo, ¿no? Porque antes tenían, ay, ¿no? Puras cosas raras, ¿no? Y ya publicaron su catecismo, ya hace unos, vamos, ¿qué les diré? Pues unos 40 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no?
pero sí necesitan, y cambiaron eso de que daban la misa a espaldas, ¿no? Nos daba la espalda el padrecito, ¿no? Y hablaban en latín, ¿no? No, fueron cambiando, ya deben de cambiar, hermanos sacerdotes, presbíteros, hermanos míos, ya cámbienle, ya bájenle 3 rayitas a su ímpetu institucional, ya sean un poquito más coherentes. Por eso yo les digo, hermanos, yo aquí les estoy explicando conforme a la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y aquí muy claramente le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, que es un discípulo, todo aquel que sea discípulo es tu hijo, ¿sí? Y le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, ¿eres discípulo? Entonces ella es tu madre celestial, porque tú tienes una madre terrenal que es Salomé, esa es otra cosa, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero que quede claro, nuestra Madre Santísima no hace milagros, ¿eh? Ahí sí no hace milagros, no, nunca lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El que hace milagros y que tiene todo esto a disposición y nos brinda todo es nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos hoy en nosotros, ¿sí?, al Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido de interés y que pues les sirva de algo a ustedes. Estudienle, léanle, escudriñen las Escrituras, pero no sin antes, acuérdense, pidan al Espíritu Santo que los guíe. Él es el único que los puede guiar. Y no se olviden del ángel de la guarda que tenemos, que siempre nos está ayudando para que estemos cerca del Señor. Ah, sí, porque a veces ni lo pensamos, que el ángel de la guarda es para los niñitos. No, hermanos, el ángel de la guarda es un ángel que el Señor nos dio a cada uno de nosotros para que nos acompañe siempre y nos está ayudando para resolver algunos enigmas, ¿no? Y no que estemos haciendo estupideces. Pero bueno, ese es otro asunto. Ya después lo veremos con más profundidad cuando nos toque leer alguna lectura que hable de ellos. Que el Señor te bendiga.